están? Muy bienvenidos a todos, a todas, a este gran evento que hoy y mañana nos convoca, la nueva versión del Oktobertech 2021, para también anunciarles que vamos a tener una cantidad de presentaciones maravillosas donde ustedes van a poder interiorizarse de todo lo que está pasando en esta transformación digital, ¿no? De la industria 4.0 en Chile y por supuesto de la alianza que nace de este encuentro estratégico entre dos empresas alemanas que es Phoenix Contact y Six Sensor Intelligence. Quiero saludar a la gente que nos está viendo en América Latina y contarles que yo voy a estar conduciendo estos 2 días este gran evento. Soy Andrea Obaid, periodista especializada en ciencia, en tecnología y en medio ambiente. Les quiero contar que vamos a tener presentaciones técnicas, work cafés, vamos a tener entretenidos happy hours y por supuesto charlas de speakers nacionales e internacionales. Y además contarles que en la web oktobertech.cl van a encontrar los stands con cada una de las presentaciones y además van a poder agendar reuniones con los especialistas de ambas empresas, consultar por las presentaciones, revisar los proyectos y todo lo que sea de tu interés. Les quiero contar que estamos en un momento complejo, lo sabemos, ¿no? La pandemia, la crisis económica, no solamente en Chile, en todos los países de la región, y por eso quiero agradecerles su disposición y el interés de estar hoy y mañana en este Oktobertech que nos convoca. Estamos haciendo este evento de forma híbrida para lograr una comunicación fluida, cercana con ustedes. También estamos tomando todas las medidas sanitarias posibles para resguardarnos de los posibles contagios y estamos en los estudios de ADGM en Santiago de Chile para mostrarles, ¿no?, distintos ejemplos de nuestra tecnología en directo y las presentaciones que van a ser realizadas remotamente con expositores que están en nuestro país y fuera del país también. Como les decía, estamos muy preocupados por la pandemia, así que estamos aquí resguardándonos con todas las medidas sanitarias. Quiero ahora invitarlos a conocer a un destacado periodista, un destacado crítico internacional, nada más y nada menos que Raúl Sor, que es especializado también en temas de tecnología, de seguridad y de medio ambiente. Raúl ha trabajado en diversos medios escritos internacionales y nacionales, como The Guardian en Inglaterra, ha estado en Time en Estados Unidos, ha realizado programas para CNN Chile o la BBC de Londres. Sociólogo, periodista de la Universidad de Chile, de la Universidad de París, doctorado en el London School of Economics. Es autor de muchísimos libros sobre política internacional, energía, medio ambiente. Y hoy nos va a presentar una charla magistral que nos va a hacer tomar conciencia sobre lo que está pasando en nuestro planeta, ¿no?, con el cambio climático. ¿El mundo será verde o no será? Un aplauso virtual muy grande para Raúl Sor. Hola, bueno, comienzo por saludarlos a todos y a todas y a nuestros anfitriones, Phoenix Contact y SIC, para hablar de un tema que nos acongoja. Recién en Nueva York hemos visto imágenes insólitas de un huracán que se presumía no debía llegar a Nueva York y sin embargo recorrió buena parte de Estados Unidos y ha causado un daño que por la parte baja se estima en 40.000 millones de dólares. Bueno, eso nos lleva a que hoy día hay quienes hablan de una nueva era, el antropoceno. Antes hablábamos del Holoceno y de otros periodos históricos que duraron miles y miles de años, pero hoy día se dice antropoceno porque la causa fundamental del cambio somos los seres humanos, el antropo, el ser humano. De manera que nosotros, como el causante principal de los grandes cambios que está teniendo el clima y el conjunto del planeta, porque cuando cambia el clima, cambia la vegetación, cambia la flora, cambia todo, tenemos un desafío extraordinario. Y frente a todo este tipo de situaciones, siempre hay opiniones divergentes. Están los que se han denominado los negacionistas del cambio climático,
quizás uno de los más importantes en el campo político fue el presidente estadounidense Donald Trump, que dijo, pero ¿de qué estamos hablando? Y hay otros que tienen una confianza absoluta en la tecnología. En definitiva, a través de nuevas tecnologías vamos a poder compensar o mitigar el cambio climático. Y hay otros que estiman que estamos en una carrera a un despeñadero en el cual, si no se toman medidas drásticas, nos vamos a enfrentar a una situación sin retorno. Y cuando se dice sin retorno, no quiere decir que va a desaparecer la humanidad, no va a quedar ningún ser humano, pero va a colapsar nuestro estilo de vida. Y se han ido adoptando una serie de medidas y, por ejemplo, hay ya un debate pero muy serio en todo el mundo sobre las limitaciones de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, porque en definitiva es el dióxido de carbono junto a otros gases de efecto invernadero, pero principalmente el CO2 es el principal causante del efecto invernadero. Y ese efecto, ya sabemos, es el que produce el calentamiento global con todas las transformaciones y todas las desgracias que hemos visto. Es decir, el listado del impacto del calentamiento global nos podría llevar toda esta charla, desde el derretimiento de los glaciares, de los cascos ártico y antártico, el cambio, zonas que se han vuelto de sequía, tremendos deshielo que han provocado, sobre todo en Asia, inundaciones descomunales, y bueno, todo deriva en la alimentación, en la agricultura. Y paso a la agricultura porque, con una anécdota muy breve, en una oportunidad visité a China y tuve la oportunidad de reunirme junto con otros periodistas con los principales jefes del Partido Comunista Chino. Y nos dieron una charla, y en esa charla pusieron el acento en las buenas cosechas que habían obtenido. Entonces, buenas cosechas, y nosotros queríamos hablar de temas políticos, ¿no? Las cosechas, y finalmente, como vieron nuestros rostros de sorpresa ante la dirección que tomaba su alocución, nos dijeron, miren, cuando falla la agricultura, la política colapsa. No hay nada más peligroso para un sistema político que el hambre. Y el ejemplo más reciente es lo que conocemos como la primavera árabe. ¿Qué pasó en la primavera árabe? Hubo una subida de precios muy grande, muy pronunciada en el Medio Oriente. El grueso del grano lo importaban de Ucrania, de Rusia, y al subir estos precios subió el alimento. El trigo era la base fundamental para las tortillas, que es lo que se consume más popularmente, y en países muy pobres, como por ejemplo Egipto, el 40% más pobre de la población destina casi el 80% de su ingreso a la alimentación. Entonces mal tiempo, sequía, falta de trigo, sube el pan o la tortilla, viene una rebelión política. Y esto ha sido así en la historia. La Revolución Francesa ocurrió precisamente por varios años de sequía y una enorme carestía de los alimentos. Y, bueno, ya sabemos que terminó en la toma de la Bastilla. Esta situación sigue vigente y, por lo tanto, cómo manejamos el cambio climático o cómo lo disminuimos, lo desaceleramos, es un tema central. Y en esto hay dos escuelas, aparte de los negacionistas, unos que dicen se puede ir mitigando lentamente, con tecnología lo podemos reparar, y hay otros que dicen necesitamos un nuevo paradigma, una nueva forma de organización de la sociedad. Y ese es el debate que hoy tenemos y, por ejemplo, una forma de tratar de frenar las emisiones de los gases de efecto invernadero es poner un impuesto al carbono. Es decir, los emisores, los causantes de este problema, tendrán que pagar un impuesto para compensar las externalidades que están provocando sus emisiones. Y están quienes dicen, no podemos seguir
con esto que tenemos distintas modas, 2, 3 veces al año cambiamos de ropa, cambiamos el ropero, tenemos que vivir de una manera más austera, tenemos que usar otros insumos y, por ejemplo, uno de los factores, uno de los emisores principales es la locomoción, el transporte. Bueno, ¿cuáles son los elementos que podríamos utilizar? Y hoy día se está explorando, por ejemplo, el hidrógeno verde, que podría ser una alternativa. Finalmente, el hidrógeno verde es un gas, en el fondo es agua, y por lo tanto no tiene emisiones, es limpio, pero, todo tiene un pero, el hidrógeno verde es una energía secundaria, es decir, no encontramos hidrógeno en la naturaleza libre que podamos utilizar. El hidrógeno hay que producirlo y la producción de ese hidrógeno aún es cara. Por lo tanto, es un signo de interrogación si se podrá masificar y en qué plazos la utilización del hidrógeno verde. Verde se le llama así porque es producido con energías verdes, es decir, energías renovables no convencionales. Y ese es el ámbito en que ha habido un desarrollo realmente espectacular en todo el mundo. Es decir, en primer lugar, la energía eólica, el viento sopla en muchos lugares en forma permanente, es gratuito, pero el viento tiene un problema, no se lo puede almacenar. Es decir, se han estudiado métodos cinéticos, es decir, utilizar horas en que hay viento y subir agua a ciertos embalses y después se puede utilizar esa agua desde una represa, en fin, pero no, el viento todavía tiene un grado de incertidumbre. Lo digo porque, por ejemplo, en Chile la gran minería no ha querido embarcarse con la energía eólica en gran medida porque no es absolutamente previsible. Y lo he conversado con gerentes de grandes mineras, dicen, yo necesito la energía cuando la quiero, no cuando sopla el viento. Y por lo tanto han sido un poquito cautos en la introducción de la energía eólica. Pero en cambio, estoy hablando de Chile, la energía solar sí ha sido incorporada en forma bien entusiasta también por las mineras, porque claro, sol hay en forma permanente y ahora hay también nuevas formas de almacenar, por ejemplo, a través de sales concentradoras, que mientras hay sol funden los metales y estas sales finalmente son utilizadas para la producción eléctrica, es decir, para producir vapor, y con eso mueven las turbinas, de manera que se están encontrando mecanismos para almacenar energía. Y bueno, ese es un gran debate también, ¿cuál será el futuro, por ejemplo, en el transporte? Hay quienes apuestan por el hidrógeno verde como un combustible, pero hay una corriente muy importante que se está inclinando por las baterías, es decir, por el almacenamiento de energía y, en definitiva, la energía no importa desde dónde se produce, pueden ser energías renovables de distintos tipos, pero en definitiva lo que importa es cómo la disponibilidad que uno va a tener de esa energía. Y las baterías, hasta el momento, la gran apuesta de la gran industria automotriz es por el auto eléctrico que funciona con baterías. De manera que, de alguna manera, nos estamos moviendo hacia un nuevo paradigma. Sin embargo, hay un debate muy importante también sobre los plazos. Hay distintas fechas en que se vaticina que vamos a llegar a una situación crítica. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, el petróleo, que ha sido una inyección a la vena de las economías, es decir, el petróleo fue la gran bendición, el carbón y luego el petróleo fueron las grandes bendiciones que permitieron el desarrollo industrial desde 1750, desde la revolución industrial.
con la máquina a vapor, bueno, esa es la gran revolución. Es decir, desde 1750 a esta parte hemos tenido más cambio tecnológico que todo lo que tuvimos en la historia de la humanidad con anterioridad. Ese es el impacto del carbón y el petróleo. Y estos dos combustibles, que son una bendición, es lo mismo que un remedio. Todo depende de la cantidad. Es decir, si se toma un remedio en demasía, es un veneno. Y eso es lo que nos ha ocurrido con el petróleo y el carbón. Se han convertido en venenos, en amenazas directas a nuestra existencia. Y por lo tanto, hay este debate de cómo prescindir del petróleo, y una de las formas, naturalmente, es encontrar otras energías. Ahora, prescindir del petróleo es algo muy complejo, porque alrededor del petróleo, que ha sido la espina, la columna vertebral de la economía occidental, bueno, es muy difícil prescindir de la noche a la mañana, y hay enormes empresas, no las voy a nombrar, pero históricamente fueron conocidas como las 7 hermanas, las 7 grandes petroleras, que tienen una influencia decisiva sobre los gobiernos y los tomadores de decisión. Y en ningún lugar eso ha sido más claro que en Estados Unidos, donde la cultura del carbón y el petróleo han sido decisivas. Y digo esto porque se dijo, o se ha dicho, que el siglo XX, es decir, el siglo anterior, y cuando uno habla de siglos, los siglos no empiezan en el 1900 al 2000, sino que los historiadores hablan de siglos largos, siglos cortos, según los grandes acontecimientos, los grandes hitos que marcan el comienzo y el final de un siglo. Pero se ha dicho que el siglo XX fue el siglo de Estados Unidos y, casualidad, fue el siglo del petróleo. El petróleo comenzó a utilizarse masivamente poquito antes de la Primera Guerra Mundial, ahí por 1914. A comienzo del 1900, Estados Unidos ya comenzó a desarrollar seriamente la utilización del petróleo. Por cierto, el carbón ya estaba absolutamente generalizado, pero el petróleo es, digamos, la energía más potente, más condensada, es realmente extraordinario. Y además, la cantidad de subproductos del petróleo, es decir, si se han hecho ejercicios en una casa, cuántos productos son derivados del petróleo, y la alfombra, el mantel, la ropa, en fin, una cantidad enorme de artículos. Por lo tanto, enfrentar al petróleo, que ha generado una enorme industria, junto con los países productores de petróleo, se ha conformado un lobby que ha tratado de impedir que se altere o se disminuya significativamente el uso del petróleo. Y ese lobby ha tenido un efecto decisivo a lo largo de toda la historia del siglo pasado. Y ahora se dice que podríamos estar llegando al final de ese siglo de Estados Unidos. Quizás un hito muy importante es la derrota de Estados Unidos en Afganistán, es decir, la superpotencia que puede llegar a cualquier punto del planeta, finalmente es derrotada por un pueblo, quizás entre los pueblos más primitivos, primarios en el planeta. Bueno, eso nos habla también de las limitantes de la tecnología y del alcance de una superpotencia. Y en el nuevo paradigma, cuando hablamos de una nueva forma de organizar la sociedad, hasta ahora la tendencia en la globalización era tratar de aprovechar al máximo las ventajas comparativas en distintos puntos del planeta. Esto fue posible gracias a las innovaciones de Toyota, la empresa automotriz japonesa, que desarrolló en su expresión máxima el método de producción just in time, justo a tiempo. ¿Y qué significa justo a tiempo? Que no importa dónde, si yo voy a producir un auto, puedo producir las llantas en un lugar, las cajas de cambio en otro, los neumáticos en otro, y así sucesivamente. Y
lo puedo hacer llegar just in time, justo a tiempo, en un determinado lugar. Las ventajas son enormes. No hay que tener enormes stocks que son muy caros, es decir, tener grandes bodegas con repuestos para poder obtener las cosas. Mucho mejor traerlas cuando las necesito y que llegue justo a tiempo. Y para poder llegar al justo a tiempo se necesitan muchos prerequisitos, es decir, excelentes comunicaciones, y era lo que venía avanzando. El tema de la containerización, es decir, los containers fueron un avance pero cuántico en materia de poder trasladar grandes masas organizadas de repuestos y poderlos tener cuando uno los necesita. Uno ve ahora la crisis que hay en la industria automotriz por la falta de microchips. Bueno, eso es justamente el anti-just in time y nada más contra justo a tiempo que la pandemia que estamos viviendo, una pandemia que ha quebrado este sistema de abastecimiento y por eso se comienzan a dar quiebres en las cadenas productivas. Y esto lleva a una reflexión muy importante sobre cómo organizamos la sociedad, organizamos los procesos productivos, en los cuales, si antes se pensaba que daba lo mismo de dónde en el planeta se producían las cosas, si era barato, era competitivo, era de buena calidad, no importaba que las cosas vinieran de Sudáfrica, de Malasia o de Argentina, era irrelevante. Lo importante era que se tuviera a tiempo y con las descripciones que los fabricantes necesitaban. Bueno, eso hoy día surge un signo de interrogación. Y hay una cierta rebelión contra la globalización. En primer lugar, por parte de muchas personas, es decir, hay un sentimiento antiglobalizante porque en parte se considera, sectores de trabajadores consideran de que es una competencia desleal porque hay los que quedaron fuera de la globalización se han sentido muy perjudicados y el mundo se ha ido dividiendo en dos categorías. Los que adoptaron la globalización oportunamente. Chile es un país que le ha ido relativamente bien, yo diría bastante bien, con la globalización, o gracias a la globalización. Chile tiene una economía muy abierta y ha podido beneficiarse de este libre flujo tecnológico de capitales, pero hay otros países que han optado por políticas proteccionistas y ellos han sufrido consecuencias, pero ahora el proteccionismo viene en alza. En muchos países europeos, en Estados Unidos, Trump era el campeón del proteccionismo, y esto es una reacción a este fenómeno de la globalización, que en definitiva tiene un impacto enorme sobre todas las tecnologías, es decir, cuál es el modelo de desarrollo, el modelo económico imperante, condiciona todo, absolutamente toda la forma en que vivimos. En Estados Unidos hay un movimiento que se llama locavore. La expresión es vor de voraz y loco de local. Y lo que ellos propugnan es un movimiento, una pequeña corriente de opinión, pero sin embargo es indicativa de lo que viene. Y lo que ellos plantean es que, por ejemplo, los alimentos no deben provenir de una distancia mayor a los 150 kilómetros a la redonda de donde uno está situado. Bueno, si uno va a una feria a comprar verduras en Chile, puede comprar ajo chino. Chile produce ajo en cantidades industriales. Sin embargo, el ajo chino es más barato y por lo tanto se trae desde China con una huella de carbono increíble. Se trae ese ajo a Chile y es competitivo, es más barato que el ajo chileno. Eso está siendo cuestionado. Entonces, y cuestionado exigiéndose que se calcule la huella de carbono de los distintos alimentos y los distintos productos. Y así como hoy día ya hay un etiquetado que dice cuánta sal, cuánta grasa saturada y cuánta azúcar tiene un producto, y todos los productos traen una estampilla negra, se está pidiendo de que haya una estampilla de huella de carbono y que uno al comprar un producto tenga conciencia de qué es lo que representa para el medio ambiente.
y por lo tanto habrán productos más verdes que otros y se presume que en la medida que hay una conciencia de los consumidores, de las empresas están muy ansiosas por ponerse siempre una etiqueta verde, de presentarse como amigables con el medio ambiente y por lo tanto esto impacta a toda la sociedad y de esa manera también contribuye a un cambio societal, al desarrollo de un nuevo paradigma. Por lo tanto, estamos en un periodo de transición muy complejo en el cual, vuelvo a aludir a la serie de desastres naturales que no son naturales porque ocurren en la naturaleza, pero las causas no son naturales, las causas son antropocéntricas, es decir, las hemos causado nosotros. Y la buena noticia sobre esto es que lo que nosotros causamos, nosotros, los humanos, podemos resolver. Es mucho más grave, por ejemplo, la caída de un objeto celeste que produce un desastre. De manera que está en nuestras manos resolver este entuerto en el que nos encontramos, que dependerá en gran medida de la ciudadanía a lo largo del mundo, si va a ser algo terminal o va a ser algo que con dificultades, porque ya está teniendo un costo muy grande, pero aún así vamos a poder revertir. Pero que vienen cambios fundamentales en nuestra forma de vida, que así como estamos no podemos seguir y que el mundo será verde o no será, es algo que yo estoy convencido que será así y una convicción que comparten cada vez más gobiernos y que se traducen en políticas que con cierta regularidad se discuten en estas reuniones internacionales, las llamadas COP, reunión de las partes, y que ahora tendrá lugar en Escocia, la COP26, en la cual en esta oportunidad se podría esperar que se tomen medidas más drásticas que las que se han adoptado en el pasado, porque al no poder llegar, cuando se discuten estos temas, y digamos, si fuera solo todo de sentido común, no habría ningún problema. Todos tenemos interés en salvar el planeta, pero hay intereses creados, cada cual, distintas industrias, distintas empresas, tienen sus características y no están dispuestas a ceder tan fácilmente su sitial. Piensen que en Estados Unidos hace 20 años un sexto de toda la industria dependía de una u otra forma de la industria automotriz. Es decir, y eso es un volumen gigantesco. Entonces la capacidad de presión de las empresas automotrices es tremendo. Ahora, naturalmente, se ha conseguido que haya, incluso las propias automotrices compiten entre sí, están todas embaladas en desarrollar el auto eléctrico, veremos dónde lleva eso, pero se necesita aún mucho más que en algunos casos se dice con cierta ironía, el maquillaje verde. Maquillaje verde es cuando las empresas se disfrazan de proecologistas, pero en la práctica es muy poco lo que han hecho. Entonces, utilizan términos renovables, amistosa con el medio ambiente, y muchas de ellas, por ejemplo, hay industrias petroleras que en su logo tienen un cielo azul, azul, azul. Bueno, son ellos los que han convertido o han contribuido a hacer nuestros cielos grises. Bueno, pero en sus propaganda es súper azul. Hay otros que tienen un sol radiante. Fíjense en los logos de las empresas petroleras y verán que ellos son maestros de algunas de ellas del maquillaje verde. Por lo tanto, este es un proceso que alcanza a toda la sociedad. Nadie se queda al margen de este debate. Y por lo tanto, hay que ir profundizando en estos temas, porque o lo hacemos nosotros o la naturaleza lo va a hacer. Hay un dicho que dice que
los hombres, Dios perdona siempre. Los hombres a veces, pero la naturaleza nunca. Es decir, hay una sola ley que se respeta en todo el mundo y que nadie se la salta. La ley de gravedad, la ley de la naturaleza. Es decir, la naturaleza no perdona. Es decir, algo que pesa más que el aire, cae. Es decir, no se pueden eludir ciertas condiciones. Y por lo tanto, cómo enfrentaremos esta situación es ante todo una decisión política. Es decir, depende del grado de conciencia colectivo de nosotros, los humanos, de enfrentar esta situación. Y, desgraciadamente, como siempre ocurre, con un atropello, primero viene el atropello y después la protesta de los vecinos y después colocan el semáforo. Bueno, aquí está ocurriendo lo mismo. Y desgracia tras desgracia, en Estados Unidos no solamente han vivido esta inundación increíble en Nueva York, California está en llamas, tiene los peores incendios de su historia. Entonces, en el país donde hay más escepticismo frente al cambio climático, está creciendo esa conciencia. Y digo la importancia de Estados Unidos porque en cierta medida el mundo va donde va Estados Unidos. Estados Unidos es la principal potencia mundial y más que financiera o económica, es un líder de opinión absolutamente trascendental. Es decir, a través de toda su industria de la entretención, del cine, la televisión, Estados Unidos tiene una gravitación cultural en este ámbito que se llama el poder blando, que no es el poder financiero ni militar, sino que es el poder de la cultura. Y mucho de lo que necesitamos hacer en el campo del calentamiento global es sobre nuestro estilo de vida, es sobre nuestra cultura. Y es ahí donde se está librando probablemente una de las mayores batallas de nuestro tiempo.